buenas noches, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, yo lo primero que te diría es, se está violando flagrantemente la ley. El artículo 39 de la Ley de Banco de México establece claramente los requisitos que debe de cumplir una persona que aspire o quien sea elegido su gobernador del Banco de México y por tanto integrante de la Junta de Gobierno. El artículo 39, en su fracción segunda, establece que debe tener las siguientes características: tener amplia y reconocida experiencia en materia de política monetaria, haber desempeñado cuando menos 5 años cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano. Mm. Esto es muy importante porque en este caso, pues no cumple con estos preceptos, ¿no? No ha ocupado ningún cargo de alta relevancia en el sistema financiero mexicano, no tiene experiencia en política monetaria y más aún, no tiene una contribución distinguida, porque lo establece también la ley, en materia económica o de finanzas públicas. Realmente no sabíamos quién era. Me parece que su tesis es apenas de 2017, es decir, por ningún lado que lo veas lo cumple. ¿Qué implicaciones tiene esto? Primero, pues se cuestiona la autonomía del Banco Central, ¿no? Y por varias razones. Tú sabes que él llega a sustituir a Gerardo Esquivel, que fue uno de los subgobernadores que salió y que pudo haber sido reelegido o que pudo haber sido ratificado por Ujú. parte del Ejecutivo. Si no fue ratificado, fue porque pues no todas sus decisiones estuvieron de acuerdo con lo que pensaba el presidente de la República y lo llegó a señalar en algunas conferencias mañaneras. Esto es muy importante porque rompe con el precepto y con la percepción de la autonomía que debe tener el Banco de México y que está establecida en la propia Constitución. Entonces, para mí son varias violaciones y el mensaje negativo que se da en el sentido de que el presidente de la República pues quiere colocar a pura gente que dependa o que rompa con esta autonomía. A Y ver, me parece que es grave. Sí, sí, Pablo. déjame preguntarte, porque todo esto que nos estás comentando es muy interesante. Primero, cuando empezaste a decir los requisitos que se marcan para llegar al Banco de México, me acordé hace prácticamente un año, cuando platicamos aquí mismo de la llegada de Victoria Rodríguez Ceja, la actual gobernadora, y prácticamente era exactamente lo mismo, todo le faltaba, y ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes están violando las reglas? Mira, yo creo que el Ejecutivo, primero, ¿no? Por proponer a alguien que evidentemente pues no cumple con los requisitos. Ujú. El que está aceptando a un cargo a sabiendas de que no cumple. Y desde luego los legisladores de Morena que están votando a favor y sus aliados que están votando a favor y que están ratificando a una persona que evidentemente no cumple con la ley. Yo creo que en ese orden sería el Ejecutivo, los legisladores y el propio Omar, que en ese sentido pues está aceptando un cargo que él mismo sabe pues que no cumple con los requisitos. Y ahí está lo grave, ¿no? Ujú. Y yo creo que el mensaje es doblemente negativo. Leímos por ahí un reportaje y unas declaraciones en otro sentido de Jaime Cárdenas, el ex titular del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, en donde dice, a ver, yo renuncié porque me obligaron o querían que violara la ley. Y Mm. esto es lo grave, ¿no? Y creo que ahí todos hemos podido ver sus declaraciones, pero más allá tiene una repercusión directa sobre el ciudadano. ¿Por qué? Porque el Banco de México, o la principal función del Banco de México, pues es el combate a la inflación. Sí. Hemos visto que en esta materia pues, no nos ha ido muy bien. Realmente el año pasado la inflación rozó el 8%, pero la inflación de los alimentos estuvo muy, muy por encima de este 8%, llegó a estar en 14%, y hoy yo te diría que es la principal preocupación de los mexicanos. Entonces, estamos debilitando al instituto o al órgano
en este caso el Banco Central, que se dedica a combatir la inflación. ¿Quiénes van a pagar las consecuencias? Pues los ciudadanos, porque lo estamos viendo que se vive día a día pues, en una inflación que ha dejado pues, un 40% de la pobreza laboral, es decir, 4 de cada 10 trabajadores reciben un salario que no les alcanza para cumplir o para adquirir una canasta básica, y lejos de perfeccionar o de buscar los mejores cuadros o los cuadros más experimentados para el Banco Central, pues estamos viendo a alguien que seguramente va a actuar bajo la línea que le dé el presidente, porque finalmente, y no lo digo en sentido peyorativo, esta persona está ocupando un cargo que nunca soñó ocupar, ¿no? Más que todo es eso, y entonces le resta toda la independencia y seriedad al Banco Central, y me parece que eso es jugar con fuego. Y más en el momento, en el contexto económico en que se está viviendo. Yo te aseguro que esto en otro país no sucedería. Bueno, en los Estados Unidos sería un escándalo, y de ahí en muchos otros países. Y es el otro mensaje sistemático de que en el país se viola la ley. Entonces generas desconfianza no solamente en el sector de la financiera, en el sector de las finanzas, sino también en otros sectores, porque pues cómo vas a fomentar la inversión extranjera, si estamos dando el mensaje que somos un país en donde no se respetan las leyes y únicamente estamos pues a las ocurrencias del presidente de la República. Me parece que es un mensaje muy negativo en todos los sentidos, en una institución que había ganado muchísima credibilidad, que ha tenido integrantes, pues yo te diría, de primer nivel, incluso más allá de la preparación académica que puedan tener, que han sido probados y que incluso, yo te diría, han sido exportados a agencias internacionales. Ahí tenemos el caso de Agustín Carstens, que pues no solamente hizo una gran contribución en el Banco de México, sino ahora está en organismos internacionales. Simplemente ahorita Agustín pues es el banquero de los banqueros, el banquero central de los banqueros mundiales. Claro. Sí, Mario, te agradezco mucho. Un punto interesante. Ya iremos viendo poco a poco cómo se va moviendo el Banco de México, cada vez con más miembros de la Junta de Gobierno afines al presidente, que, déjame decirlo, bueno, siempre los escoge el presidente. Debe de tener su especificidad el que sea el presidente López Obrador, que cambia las cosas. Totalmente. Y un ejemplo rápido, pues es como si tú pones en la Suprema Corte de Justicia alguien que no conozca la Constitución. De ese tamaño es el error, y de ese tamaño es la flagrante violación a la ley. La inexperiencia. Mario de Costanzo, un abrazo, muchas gracias. Igualmente, Paco, muy buenas noches. Igualmente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dio a conocer que ya está en circulación el libro La democracia no se toca, que escribió en coautoría con el consejero Ciro Murayama. En su cuenta de Twitter señaló que se trata de un manual para entender y defender la democracia frente a los riesgos de regresión que la amenazan. Sin importar la prohibición